Muy bien, vamos a comenzar. Nos, nos hace falta algunos de los compañeros, pero vamos a... Tiene un asunto en migración que tiene que entender. Sí. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy nos toca hablar de los idiomas Pidgin. Y esto es un tema muy interesante porque son idiomas que tienen características especiales. El desarrollo de un Pidgin es un fenómeno interesante desde el punto de vista del sociolingüista. Entonces vamos a hablar de este proceso y lo que sucede cuando hay un Pidgin y comienza a usarse más y más y se convierte en un criollo, y el proceso de descriollización, que es lo que sigue con un criollo. Entonces vamos a tratar de introducir estos conceptos. Hay mucho más que podríamos decir, pero en este curso no hay espacio para profundizarnos mucho en ninguno de los temas. Hay mucho que podríamos estudiar más, pero solo estamos tocando los temas en una forma muy breve. Y si le interesa estudiar más, hay mucha literatura que pueden leer, hay otros cursos, mucho que se puede hacer con cada uno de estos temas que hemos tocado. Entonces, los Pidgin, como he dicho, son un fenómeno interesante. Es difícil clasificarlos. En la lingüística nos gusta buscar dónde viene un idioma, cuáles son sus raíces históricos y de cómo es la descendencia de un idioma. Pero con los Pidgin es difícil porque demuestran rasgos de dos o más idiomas que no son relacionados, en muchos casos no son relacionados, pero hay rasgos que comparten todos los Pidgin basados en idiomas europeos, y hay muchos idiomas Pidgin que no tienen descendencia o una relación con un idioma europeo, pero los que más conocemos son los que son una mezcla de inglés o español o portugués o francés, uno de los idiomas dominantes del siglo XVIII, siglo XIX, cuando había mucho intercambio por marineros más que todo, haciendo contacto con grupos indígenas. Entonces hay dos teorías en cuanto al origen o la descendencia de los Pidgin. Uno es que son descendientes de un solo idioma Pidgin que se llamaba Sabir. Era una lengua franca en el siglo XV. Algunos dicen que esto es el idioma que usó Cristóbal Colón en sus naves cuando estaba navegando, porque habían marineros de muchos lugares que estaban en estos barcos viajando, explorando, encontrando nuevos lugares. Y como no hablaban un solo idioma, entonces se desarrolló este Pidgin y sirvió más que todo para funciones de hacer funcionar las naves. Los barcos tenían que dar mandatos y hacer actividades para guiar el barco, para lograr el funcionamiento del barco. Entonces se elaboró este idioma Sabir. Entonces eso es una teoría, que estos marineros hicieron contacto con varios grupos en islas, en el Caribe, en África, por todo el mundo, y de este idioma salieron todos los demás idiomas Pidgin. Esta teoría no tiene mucha aceptación hoy en día porque, bueno, es un poco increíble que con el poco contacto que tenían los marineros que surgieron o que se radicaron estos idiomas
en todos estos lugares y que se comienzan a desarrollar idiomas o variedades distintas con tan poco contacto entre los marineros y los grupos indígenas. Entonces, la teoría 2 es que demuestran características lingüísticas universales. Y en la lectura de Bickerton, que ya han leído, pueden ver que esto es la teoría que él propone. Y esto viene también de la lingüística teórica, las teorías de Chomsky, por ejemplo, que dice que el cerebro del ser humano está precableado, que está dispuesto a aprender idiomas, y así el niño cuando nace tiene en su mente ya unas disposiciones de cómo debe ser un idioma. Y cuando escucha a sus padres y a los adultos hablando, entonces su mente está diciendo, bueno, este tipo de idioma, voy a activar esas estructuras que ya deben haber, y cuando no escucha ciertas características, ciertas estructuras, entonces ese switch se apaga y el niño sabe que no estoy aprendiendo un idioma de otro tipo. No es un proceso consciente, por supuesto, pero es la teoría de que el cerebro tiene estas disposiciones, tiene estas tendencias, y así los idiomas compartan ciertas características universales, y los pidgin tienen estas características también, que podemos ver que los pidgin siguen las pautas de idiomas conocidos, de muchos idiomas, y que estas características son universales porque salen de la mente, salen del cerebro humano. No es que cada grupo desarrolle su propio idioma sin referencia a ningún otro, sí, que siempre viene del cerebro, y no debemos sorprendernos que tienen características en común, que compartan ciertos rasgos del idioma. Sí. Pero Chomsky es un lingüista moderno, se podría decir. Sí. Entonces esta postura no creo que tenga mucho tiempo. Esta teoría. Bueno, más o menos de las décadas de las 60. Ajá. Entonces, antes de Chomsky o antes de esta teoría, la única justificación que había del pidgin era la primera. Más o menos. O bueno, no sé exactamente cómo lo explicaron. Algunos pensaron... se dispersó en todas las áreas en que ellos tenían contacto, y por qué hay tantas similaridades. Pero eso no explica, por ejemplo, que hay similaridades entre un pidgin basado en inglés y un pidgin basado en swahili, que son tan diferentes los idiomas dominantes en estos casos, que ¿cómo será que tienen similaridades? Y fue una tendencia tal vez la dominancia de la lingüística histórica, de que tenían que buscar alguna manera de explicarlo en términos históricos y no en términos psicológicos. Y eso fue el gran cambio de Chomsky, que él dijo que el idioma no es un fenómeno social, no es un fenómeno cultural, sino que es psicológico. Y así él quería entender la mente por medio del idioma. Entonces eso fue un cambio de perspectiva que fue muy importante, cambió mucho en cuanto a la práctica de la lingüística. Y Bickerton
lo aplicó a los criollos, a los pidgins, y así fue un cambio del paradigma en cuanto a los criollos. Entonces, esto ha sido el problema de la clasificación, que no son inglés, no son español, no son descendientes claros de ninguno de estos idiomas dominantes, pero tampoco se puede ver que están relacionados estrechamente con los idiomas locales. Entonces, siempre se han hablado mucho de que son idiomas mezclados, muchas veces que son inglés mal hablado, español mal hablado, que no son idiomas, cosas así, que representan algo, algo muy raro, algo fuera del normal, y algo que, bueno, no cabe dentro de la lingüística porque no son idiomas formales que tienen estructura. Pero con el tiempo, con el estudio, se ha demostrado que sí tienen estructuras, sí tienen gramáticas, sí tienen todas las características de un idioma, de una variedad lingüística, y eso es, ha motivado a los lingüistas que tenemos que explicarlo. ¿Por qué será así? Si solo son colecciones de palabras y frases, ¿cómo es que demuestran estas estructuras, este sistema lingüístico como otros idiomas? Entonces, los rasgos de un pidgin, lo que hace a un idioma, lo que usamos para definir que una variedad es un pidgin, es que no hay hablantes nativos. Es decir, que no hay personas que aprenden un pidgin en su hogar. Son el resultado de contacto, y muchas veces de un contacto esporádico, un contacto mínimo. Generalmente lo que ha pasado con un pidgin es que había un tiempo de contacto y salió o se separaron los dos grupos. Los marineros llegaron, estaban ahí con los indígenas por un tiempo, tenían que hablar por comprar comida para buscar la carga que iban a llevar, y entonces durante este tiempo de contacto desarrollaron estos idiomas de contacto, pero después se fueron los marineros y ya no se usaba más. Entonces no tiene tiempo de desarrollar para muchas funciones, y cuando existe el contacto solo se usa para funciones muy reducidas, estos de negocio, de intercambio, pero no se usa para toda la vida, todas las actividades para desarrollar géneros orales, todo el desarrollo que esperamos de un idioma completo. Entonces es el L2 para todos los que lo usan, y como tiene funciones muy reducidas, su estructura morfosintáctica y fonológica también es muy sencilla, muy simplificada. No hay muchos tiempos, muchos casos, muchas estructuras que esperamos o que encontramos en idiomas que se usan para muchas funciones. No se espera que va a tener un subjuntivo o que va a tener unos tiempos complejos. Casi siempre solo tiene presente, pasado y futuro, pero no mucho más. No hay un pluperfecto o tiempos indica una complejidad en su manera de describir las actividades de la vida diaria. Entonces son muy reducidas, y muchas veces si pregunte a alguien, bueno, dígame esto en pidgin, ellos van a decir, bueno, el pidgin no es muy bueno para eso.
se puede, pero cuesta mucho buscar cómo decirlo, porque el pidgin no tiene lo que necesitamos para decir ciertas cosas. Y eso también ha sido el problema con los criollos, que son más desarrollados, pero todavía tienen funciones limitadas, tienen funciones no muy desarrolladas, y así al pedirle a alguien que, bueno, explíqueme la Constitución de la República en el criollo, dicen, bueno, se puede, pero cuesta, es muy difícil hacerlo, porque el idioma no tiene suficiente vocabulario, no tiene estructuras gramaticales y así. Estos son idiomas muy reducidos. Y por ser el L2, todos tienen que aprenderlo, y como yo en español no se puede decir todo lo que quieren decir, porque no han aprendido suficiente ni de uno ni de otro de los idiomas para integrarlo al pidgin. Bueno, vamos a mirar la lista más adelante. Hay como 90, creo, idiomas pidgin que se usan. Entonces, lo que pasa con el contacto es algo como vemos aquí en el diagrama, que hay un idioma que han llamado el idioma superstrato. Eso sería el idioma internacional o el idioma dominante en cada situación. El inglés, el francés, el portugués. Hay pidgins, hay un pidgin que yo sé basado en alemán. Entonces, cuando piensan en el siglo XVIII, siglo XIX, pueden pensar en las naciones que estaban haciendo negocios internacionales. Entonces, estos son los idiomas que son los idiomas superstrato, los países dominantes en cuanto al intercambio más que todo intercambio marítimo, que ellos podían usar estos idiomas dominantes, pero cuando llegaron a todos los lugares donde estaban buscando bienes para comprar y vender, entonces tenían que resultó este contacto con los otros grupos, los otros idiomas, y tenían que buscar una manera de comunicarse. Y las líneas rayadas ahí indican que este contacto no fue continuo, que fue esporádico, y por eso, en términos de contacto que mencionamos el otro día, fue un aprendizaje parcial de cada idioma, que yo necesito comida, entonces aprendo cómo se llama, cómo se dice comida en su idioma, pero no aprendo suficiente para formar una oración completa, entonces digo un poco en mi idioma, pero uso el sustantivo para comida de tu idioma, y así podemos comunicar, pero no muy bien, no en frases completas, bien formadas, ni en el idioma superstrato, ni en el idioma substrato, que es el idioma local. Entonces, estos términos se han usado, son términos un poco colonialistas, que uno es super, otro es sub, pero esto ha sido la práctica en cuanto a cómo describir esta forma de contacto, las relaciones entre los idiomas en contacto. Entonces, lo que pasa es que se forma este pidgin. Y como el contacto es esporádico, no siempre es igual. Es decir, llega un barco con ciertos marineros, ellos desarrollan su manera de intercomunicación, ellos salen, llega otro barco y el proceso cambia un poco. Lo que los nativos esperaban que iba a decir un marinero ya no se dice, y tienen que aprender. Entonces no son idiomas muy estables, muchas veces hay vocabulario que
viene de varios idiomas y así son idiomas mezclados en este sentido. Entonces, tienen un léxico reducido y con frecuencia el vocabulario procede de la lengua de más prestigio, del superestrato. Y a veces este idioma, el superestrato, se refiere como el idioma lexificador. Es decir, que el vocabulario viene del inglés o del español o del francés. Pero las estructuras o son estructuras muy reducidas, muy simplificadas del idioma superestrato o prestan estructuras del idioma local, del substrato. Entonces la gramática muchas veces procede de la lengua de menos prestigio, aunque se ve influencias de los dos. Cuando hablamos de los calcos, hay mucho de esto en los pidgin, que hay una manera de decir algo que tal vez está usando palabras del superestrato, pero que son las formas, las estructuras del substrato. Entonces no es un inglés bueno, no es un español bien formado, sino que suena raro porque está calcando al idioma substrato. Entonces, resulta que hay un léxico reducido y ustedes tal vez han visto cuando hay dos personas que no hablan el mismo idioma, los ajustes que hacemos. Aunque no sabemos el otro idioma, no sabemos cómo funciona el otro idioma para poder acomodarnos, pero tenemos un estereotipo de cómo debo hablar con alguien que no habla mi idioma. Entonces, muchas veces hablo más fuerte, uso oraciones muy sencillas, tal vez no gramaticales. Yo, querer, comida, cosas así, que esto es lo que sucedió entre estos marineros y los nativos. Entonces, los verbos no tienen terminaciones, no se conjugan y así sale un idioma de intercomunicación que no es español, no es local, no es inglés, que tiene estas características. Y tiene una gramática simplificada. La gramática de un pidgin tiene menos estructuras que o el superestrato o el substrato. Es decir, que los idiomas locales muchas veces, como ya sabemos, ya están viendo en la clase de fonología, que son muy complicadas. Son idiomas que tienen estructuras bien desarrolladas, pero para los propósitos de comunicar con un extranjero, se simplifica, no se usa todo y por las funciones reducidas no tiene que usar todas las estructuras gramaticales del idioma. Entonces solo tienen las funciones gramaticales que se necesitan para servir los reducidos propósitos de negociar y para adquirir las necesidades básicas de este contacto mínimo. Y cuando pensamos en los dominios de uso, los dominios son: necesito comida, necesito agua, tengo esto para vender, quiero comprar esto. Entonces, son funciones, campos de conocimiento bien reducidos. No hablamos, bueno, tal vez hablaron del amor, pero no en términos muy amplios o románticos, pero sí estas funciones de la vida o de estas conversaciones, de este contacto, eran funciones mínimas y muy enfocados en lo pragmático, lo necesario para hacer el negocio y para sobrevivir. Entonces aquí podemos ver dos
dos pidgin basado, bueno, ya se han convertido tal vez en, no en pidgin, ya tal vez son criollos, pero son ejemplos de este tipo de simplificación, los cambios que hacen. En la columna a la derecha pueden ver el español, y el chabacano es un criollo, un pidgin de las Filipinas. Y papiamentu es un criollo del Caribe. Entonces están muy lejos el uno del otro, pero están basados en el idioma español. Entonces, para decir comer en chabacano es come, en papiamentu, que también tiene influencia de holandés, puede ver que es kumi. Yo como, yo estoy comiendo, en chabacano ta come yo, en papiamento mi takumi, yo comí, ya come yo, en papiamento mi akumi, yo he comido, algo así. Puede ver de dónde vienen las relaciones, pero no es un buen español, tampoco es un buen ejemplo de los idiomas locales. Ahí come yo, que yo creo que tal vez viene de ahí come yo. Lomi kumi, yo comeré. Entonces pueden ver cómo se han prestado los vocablos, las palabras del español, pero también los han cambiado a la fonología local y está muy simplificado, que no es como lo dijéramos en español, en el español estandarizado o formal, pero hay muchas similaridades. Entonces, estos son los pidgines. Una pregunta. Podría ser ladino, los judíos en España. Yo creo que tal vez comenzó así, pero se ha mantenido durante muchas Generaciones, entonces es más probable que es un criollo, porque hay niños que lo escuchan en la casa, lo aprenden como, bueno, por lo menos el idioma de la casa, tal vez no lo usan para mucho. Sí. También había escuchado que Zimbabue, Nigeria, el criollo, podría ser también un pidgin. Bueno, tendríamos que saber si, bueno, el factor importante será si hay niños aprendiéndolo en el hogar de sus padres como su primer idioma o por lo menos como uno de los idiomas más significados en su vida. Que generalmente un pidgin se aprende en la comunidad a través de estos contactos esporádicos que todos que tienen contacto con los marineros o los extranjeros aprenden cómo comunicarse. Pero todos los marineros, los extranjeros, tanto como los nativos, tienen que aprenderlo porque no es el idioma ni de uno ni de otro, y así es segundo idioma para todos. Para llegar a ser un criollo, esto sucede cuando un pidgin comienza a ser el idioma de una comunidad y hay niños aprendiéndolo como su primer idioma. Y esto puede suceder, por ejemplo, si uno de estos marineros se enamora de una mujer local, no quiere salir con su barco, entonces se queda y en vez de aprender bien el idioma local, él comienza a hablar con su esposa en el pidgin
y sus hijos escuchan el pidgin en la casa, en su familia, y llega a ser su primer o uno de los idiomas que ellos aprenden desde su niñez. Y el problema con eso es, como se supone, los maridos no solo van a hablar de negocios, de que yo necesito comida, asuntos así muy reducidos. Entonces, lo que sucede en estos casos es los dos tienen que negociar cómo vamos a hablar de otros temas, cómo vamos a comunicarnos. Entonces, comienza a desarrollarse el idioma, el pidgin comienza a crecer, a aumentar sus funciones y a atraer nuevo vocabulario o de un idioma o de otro, y así comienza a desarrollarse y expandir como un idioma, y así ya es un criollo, ya es un idioma que tiene más funciones, que se aprende como primer idioma, y así tiene, es un idioma más grande que un idioma, un pidgin, porque ya se necesitan estructuras más complicadas, se necesita un vocabulario más grande, y así tiene que funcionar. Y lo que sucede es, en el caso de una familia, esto sucede, pero cuando hay varios en la comunidad que están usando este idioma para estas funciones ya más amplias, tienen que llegar a un consenso de cómo vamos a hablar de ciertas cosas, cómo vamos a formar estas estructuras que no existían antes en el pidgin. Y así la comunidad comienza a usar el pidgin o el criollo ahora como su idioma de identidad, y así se mantiene y comienza a crecer. Entonces, es un fenómeno del contacto seguido. Ya no es esporádico, que ahí está el marinero y se va, sino que ya ha entrado a la comunidad como miembro de la comunidad y comienza a tener su influencia sobre la manera de hablar de la comunidad local. Y muchas veces llega a una clase de diglosia en que se usa el criollo para ciertas actividades y se usa el idioma local para otras funciones, y así comienza a tener la dinámica de un idioma más completo. Y lo que sucede con los criollos es que los hablantes pueden manipular estas variedades y las usan como actos de identidad. De si quiero identificarme con mi familia, con mi padre o con los de afuera, entonces voy a usar ciertas formas. Si quiero identificarme con el grupo de adentro, entonces uso otras formas. Y esto es lo que ha resultado en lo que llamamos el continuo criollo. Es decir, que cuando hablamos de criollos es difícil describirlos porque, los pidgin están muy reducidos, muy simplificados. Los criollos son más complicados, pero la frontera, los límites entre cuando estoy hablando el criollo y cuando estoy hablando el idioma superstrato es mucho más difícil porque hay muchos más préstamos, muchas más estructuras prestadas del idioma superstrato, y yo puedo moverme en este continuo según el contexto, según los participantes en la conversación. Entonces hay otros términos que se han usado para este continuo, que el basilecto es el idioma, es el criollo
más pura, es decir, más criolla, y el acrolecto es la variedad más similar al idioma superstrato estándar. Entonces, en comunidades, muchas comunidades criollas, hay multilingüismo en que en el hogar, en la comunidad, usamos el criollo, pero vamos a la escuela y tenemos que usar el idioma estándar. Entonces, yo hablo un criollo basado en inglés en mi hogar, pero voy a la escuela y estudio en el inglés estándar. Entonces, yo sé cuáles son las formas estándar, pero también hablo este criollo que no es estándar, que usa muchos préstamos o mucho vocabulario del idioma local que tienen estas estructuras reducidas. Entonces, según quiero presentarme o según el contexto, puedo variar mi manera de hablar porque soy bilingüe. Entonces, si estoy con personas de afuera, personas de prestigio, puedo usar una variedad más similar al superstrato, al acrolecto, o si estoy con mis amigos y mi familia, entonces uso formas formas más puras del criollo. Entonces, este continuo consiste de muchas variedades intermedios. Entonces, los términos que usamos es basilecto, que viene del griego. Basi quiere decir bajo. Meso es mezclado y acro es alto. Entonces, podemos ver los conceptos de diglosia del bajo y alto, pero ahora en forma de este continuo. Uh-huh. Hay una parte que se llama lunfardo. Entonces, como esto en el tiempo de cuando llegaron para lo que es Argentina, la parte de América, y también llegaron muchos inmigrantes italianos. De Italia, ¿verdad? Tiene que ver también con el idioma. Sí, es una clase de contacto. Entonces, sí hay rasgos de italiano. Hablar argentino, tenemos palabras que no son netamente argentinas. Por ejemplo, nosotros cuando queremos decir querido, siempre usamos la palabra quilombo, que es una palabra netamente que tiene que ver con, pero es más africana. Tiene que ver con los Estados Unidos que llegaron a Río de la Plata. Y hay muchos préstamos también así. Y pensaba en eso, podría también tomar. Puede ser, no he escuchado de un faro, pero no sé mucho de cómo es. Yo solo sabía que tenía influencia de italiano, pero puede ser que sí es un tipo de criollización que resultó en esta variedad. En muchos de estos casos, lo que no existe para decir que fue un pidgin es el contacto esporádico. Cuando llega un grupo de inmigrantes y se quedan, entonces suceden cosas similares en que hay influencia de estos procesos de contacto, que hay préstamos, que hay interferencia de la fonología. Lo que yo noté cuando estaba en Buenos Aires es estaban hablando español, pero suenan como italianos por la intonación. ¡Ay, che! Entonces, eso me sonaba, bueno, ¿son italianos? ¿Qué es? Entonces, se puede ver esta influencia del contacto, que hay interferencia, que hay préstamos. No es exactamente criollización, porque para ser correcto debemos decir que un criollo se desarrolló de un pidgin. Pero hay muchas
variedades así de contacto, que no es, comparten muchas características con los criollos, que son idiomas de contacto. Como el Singlish sería un idioma que está ya creciendo. Sí, Singlish tal vez es otro, que no comenzó como Pidgin, que yo sé, sino que es por tener varios grupos muy concentrados en una ciudad que sale con este tipo de interferencia de préstamos, cosas así. Pero tiene estas características que hablar un Singlish puro sería el basilecto. Hablar el inglés estándar es el acrolecto. Y hay personas que dicen, bueno, no hablo inglés bien, pero tampoco puedo manejar el Singlish. No entiendo todo lo que dicen porque no aprendí eso. Entonces, tenemos ese mismo continuo de variación, de influencia y de usar las estructuras o el vocabulario de uno o dos de los idiomas que están en contacto. Porque sí se sabe que es estándar para las posiciones altas, para las universidades, trabajo, pero en la calle o cuando llegan a casa, hablan Sí. 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 Muy bien. Y los criollistas, los lingüistas que han estudiado los criollos, ellos por muchos años estaban conscientes de este continuo, de estas variedades. El problema fue que en el pasado, la perspectiva de la lingüística era la perspectiva de que los idiomas son partículas. Entonces, que son unidades discretas que podemos ver los límites, que esto es inglés, este es otro idioma. Y cuando había esta clase de variación, descartaron los datos. Queremos analizar inglés, esto es algo raro, no es inglés, no es el inglés. Tenemos que estudiar solo el inglés. Y analizar el idioma puro. Cuando una persona no habla el inglés puro, no habla bien, no es buen ejemplo, entonces no vamos a admitir estos datos a nuestro análisis. Entonces, con la entrada de la sociolingüística y el reconocimiento de que hay variación y cómo vamos a manejar variación en nuestro análisis, entonces los criollistas pudieron decir, bueno, nosotros siempre hemos visto esto. Entonces, la creolística, que fue una ciencia más o menos separada de la lingüística, ya pudimos ver que cómo se encajenaba estos dos perspectivas, de que si no pensamos en los idiomas como partículas, sino como ondas o olas, podemos ver que hay estos continuos de variación y los principios del análisis de criollos se aplican a casi todos los idiomas. Que en el español que hablamos hay una variación, que a veces, aunque no lo manejo muy bien, yo puedo hablar usando la jerga o la variedad de la calle de Guatemala. Y si necesito, puedo hablar como un académico usando el español más o menos educado, formal, estándar. Y puedo meter, cuando hablamos del cambio de códigos que uno usa para identificarse, puedo meter una palabra que no es formal para enfatizar un punto, para llamar la atención. Entonces existe esta variación, este continuo de variedades bajas, variedades altas y una mezcla de las variedades que están
entre los dos extremos en el continuo. Entonces, esto es donde la sociolingüística y el enfoque en la variación de la sociolingüística ha encajenado con los estudios de los criollos, que estos fenómenos de variación no son idiosincráticos de los criollos, sino es un proceso, son características en toda la variación dentro de un idioma o entre idiomas que están en una relación diglósica que podemos ver este continuo de variedades múltiples, hay muchos. Y eso es difícil para la lingüística descriptiva, porque queremos ver un solo sistema. Y cuando encontramos que hay miles de sistemas o miles de posibilidades de cómo pronunciar, cómo se usa cierta palabra o qué es la estructura gramatical, entonces es muy difícil describir un idioma cuando estamos en medio de toda esta variación. Entonces, el proceso de criollización que ya hemos mencionado es que un número cada vez mayor de personas comienza a emplear el pidgin como principal medio de comunicación dentro de una comunidad. Y así el pidgin es un idioma reducido. Cuando más y más personas comienzan a usarlo, ya tiene que crecer. Y a veces, y cuando llega a ser la lengua materna o la lengua primera de una comunidad, entonces podemos decir que ya es una lengua criolla. Y la segunda generación en estos contextos crece utilizando esa lengua, ese criollo, más que ningún otro y gradualmente lo adquieren como su L1. Había pregunta. El español, cuando llegaron los españoles a Sudamérica, empezaron a usar el español y casi que tenía los mayas allá, Guatemala, Perú, otra, De hecho, también tenía una base de diferentes culturas. Fue eso, o sea, nació como un pidgin al principio, luego una lengua criolla y ahora de esta forma hispana de nosotros. Bueno, otra vez, por el contacto seguido, estos casos no resultaron en pidgin, sino que en criollos o idiomas de contacto que ya con préstamos, pues en Guatemala, México, hay muchos préstamos de náhuatl. Entonces tenemos un montón de lugares que terminan con Tenango, que quiere decir lugar de. Entonces Mazatenango, lugar de los venados. Quetzaltenango, lugar del quetzal. Zacatepeques, que también viene de náhuatl, es lugar donde existe zacate, que es hierba. Entonces, y zacate, la terminación ate, también viene del náhuatl. Entonces, todo este vocabulario prestado que hablamos de elotes, de sopilotes, de camote, que todos son terminaciones que vienen de náhuatl. Es por el contacto, y que en español no existía una palabra definida para cierta cosa, entonces prestaron de los idiomas locales. Y así es el contacto más o menos normal, lo que sucede más o menos normalmente o naturalmente cuando hay dos grupos en contacto continuo. Y así se prestan. Y los idiomas locales también prestaron del español. Porque no habían términos para ciertas cosas, entonces prestaron
del español. Pues el efecto es en las dos direcciones. Bueno, sí hay ejemplos de pidgins a base del español, pero no es por el colonialismo, que la colonialización de los países, sino como Papiamento, que es una isla en el Caribe, entonces un poco aislado en esa época. Entonces surgió este pidgin por el contacto esporádico. Y es un caso distinto de que llegue un grupo dominante a conquistar y a quedar y establecer ciudades y mantenerse ahí, y el efecto continuo de este contacto, de los intercambios que tenían que suceder. Muy bien, entonces eso es el proceso de criollización, muchas siglas, ¿no? Me cuesta. Entonces, después viene un proceso que cuando primero yo supe de esto no lo entendía, porque me parece un poco difícil pensar que hemos hablado de pidgin convirtiéndose en criollo y lo llamamos criollización. Entonces, descriollización tiene que ser un retroceso. Tenemos que estar hablando de un criollo convirtiéndose en pidgin o retrocediendo en este proceso, pero no es. El descriollización es el proceso de expansión y crecimiento de un criollo. Que un pidgin llega a ser criollo por el proceso de criollización, pero ahora comienza a desarrollarse, ampliarse, llevar nuevas funciones, adquirir vocabulario, desarrollar estructuras gramaticales. Entonces ya no es tanto como un criollo, sino más como un idioma formal. Entonces se descriolliza. A ver si es un verbo eso. Entonces, eso es el proceso de expansión y crecimiento de un criollo. Entonces, con el tiempo, con el uso en la comunidad, con generaciones aprendiéndolo como su primer idioma, el criollo comienza a estabilizarse, se incorpora más y más en actividades de la vida diaria, y así se aumentan el vocabulario y las formas gramaticales a medida que se usa el idioma para más y más funciones. Entonces, es el desarrollo natural de un criollo para ser más como un idioma formal. Hoy en día, muchos de los idiomas que tienen el nombre de pidgin o son criollos o son criollos descriollizados. Es decir que, por ejemplo, Tok Pisin en Papua Nueva Guinea ya no es pidgin, es un criollo, pero también se ha reconocido como uno de los idiomas nacionales de Papua Nueva Guinea. Entonces se está usando más y más para funciones formales. Tienen que desarrollar cómo vamos a hablar de la constitución, cómo vamos a usarlo en procesos legales. Así tiene que desarrollarse, y parte de eso es la planificación lingüística formal, pero también cuando las personas están comprando carros o cosas nuevas, nueva tecnología, y están hablando Tok Pisin, inventan términos, usan o prestan del inglés o prestan de otro idioma, y así el criollo está creciendo, ha tomado su propia vida como un idioma completo. Y hablando de Tok Pisin, también puede considerarse como una lengua franca.
Sí, y eso es la función que le ha ayudado bastante en este crecimiento en Papua Nueva Guinea. Es por llegar a ser reconocido como idioma nacional, también ha llegado a ser la lengua franca entre los 800 idiomas que no son inteligibles. Entonces tenemos que hablar algo, y así en la educación están promoviendo más que todo el inglés, pero también el talk piecing está llegando a tener un lugar más importante en la vida del país. Entonces, esto es un fenómeno de la expansión de estatus, lleva al desarrollo del corpus. Entonces, cuando estatus no es prestigio, estamos usándolo en el sentido de la planificación lingüística, de estatus es función. Cuando ya tiene más funciones, entonces hay que desarrollar el corpus, o el corpus naturalmente se desarrolla para servir estas funciones. Sí, ya es reconocido como idioma aparte del francés. No es, muchas veces cuando hablamos de diglosia en el artículo de Ferguson, él trató al criollo de Haití como una variedad de francés, que había el francés alto y el criollo bajo, pero ya se ha desarrollado el criollo tanto que se ha reconocido como idioma aparte, idioma independiente del francés. Entonces, la diglosia que existe en Haití hoy en día es entre francés como el superstrato, el haitiano como el idioma bajo en diglosia, y son dos idiomas. Entonces, esto es el proceso de descriollización, de que el criollo francés de Haití ya funciona como un idioma distinto. Y tiene estas mismas diferencias que uno puede, al escuchar el haitiano, el criollo, suena como francés. Hay palabras, pero muy poco. Es difícil a veces. Yo aprendí un corrito, escuble, ale, nakai, papamoa, en haitiano. Es que suena como francés. Bu, ale, suena como francés. Nakai, papamoa. Entonces, eso es que se puede ver claramente que está basado en francés, pero no es francés. Y ya ha desarrollado sus propias formas, su propio vocabulario, estructuras gramaticales y todo. Muy bien. Podemos ver los idiomas que están clasificados como pidgin. A ver si puedo. No quiero. Ahora, eso es muy pequeño, pero hay 16 idiomas clasificados como pidgin. Y según sus raíces, el idioma superstrato, hay dos que son de idiomas indígenas de América del Norte, el chino Kiowa y el pidgin de Delaware, que son idiomas que usaban los grupos indígenas entre sí, que no hablaban el mismo idioma, entonces se desarrolló estos dos. Hay uno asamés que es de India, y hay muchos hay dos basados en inglés.
El inglés de Liberia, en África, se considera un pidgin. Y en el Pacífico, el Chinese pigeon, el pidgin chino, que se usa en la nación de Nauru, que es una isla en el Pacífico. En francés hay Thai Boy, que es de Vietnam. En Nigeria hay dos a base de Hausa. En Indonesia hay uno hija a base de hija pidgin. Broom Perling Lugger Pigeon, que es de Australia, pero está a base de malayo. Motu es lo de Papua Nueva Guinea, Motohiri. Y creo que eso es el que está a base de alemán, pero no lo dice aquí. Entonces hay varios más. Hay uno que es a base de los idiomas romances, romanche, que se llama lengua franca. Y se usa en Tunisia. Me imagino que esa información la deben estar actualizando constantemente porque un pidgin puede convertirse en... Sí, y también desaparecen. Los dos de Norteamérica están casi extintos, porque ya todos hablan inglés, no hay necesidad de usarlos. Sí. Muy bien, entonces estos son los idiomas pidgin. Y podemos ver la lista de los criollos. Pues son 93. Entonces, a base de afrikaans, a base de árabe, también a base de asamés en la India, a base de holandés, de inglés, hay varios, hay 33 a base de inglés. A base de francés son 11. Aquí está el a base de alemán, Unserdeutsch, que es un idioma de Papua Nueva Guinea, que por un tiempo parte de Nueva Guinea fue colonia de Alemania. Entonces surgió este Unserdeutsch, el alemán de nosotros. Hindi, Papiamentu, es a base de español. Hay dos variantes de Kituba en la República del Congo. Hay 14 criollos a base de malayo. No, había uno a base de hindi. Sí, perdón. Y también Bandi Sango de República Africana Central. Es un criollo. Y hay 13 a base de portugués. 2 a base de español directamente. Chabacano que vimos y palenquero, que es el otro de Colombia. Swahili, hay uno, Cuchi Swahili. Y hay uno a base de Tetún en Timor-Leste, que es era parte de Indonesia. Ya es independiente. Muy bien, entonces pueden ver que hay muchos ejemplos de estos.
Y vamos a ver unos mapas. Entonces, estos son los criollos, pidgins y criollos del Pacífico. Y pueden ver por los colores, base de qué idioma se han formado. Entonces hay Basar Malayo, Pidgin Christine, Baba Malayo, Chabacano que mencionamos, Tokpizin, Irimotu, Pidgin del Salomones, Bislamá, el criollo Norfolk, Criol en Australia. ¿Y qué más? Pidgin costero de China, Macanés, que es a base de portugués, pero dentro del territorio chino. Entonces pueden ver cómo la navegación de los marineros y sus viajes y contactos han influenciado mucho donde se encuentran estos idiomas. Entonces, los criollos caribeños es muy pequeño, pero puede ver que hay algunos en los Estados Unidos, hay varios en la costa de Centroamérica y Panamá, muchas en las islas, Haití está ahí, y algunos en la costa caribe de América del Sur, Colombia, Brasil, Venezuela. Y después, es un poco más. Esto es Centroamérica. Y pueden ver su distribución geográfica, que están en las costas y en las islas. Okay. Muy bien. Solo eso para hoy. Si no hay comentarios, preguntas, dudas, quejas. Bueno, eso yo creo que son fenómenos del contacto. Y lo que estamos mirando hoy en día es por los medios de comunicación. Se ha aumentado el contacto. Hay más posibilidades de contacto. Que en los Estados Unidos uno puede mirar la televisión en español. Y aunque muchos de que hablan inglés no lo hacen, pero de vez en cuando están buscando un canal encontramos algo y escuchan un poco. O programas que son muy populares en un idioma llegan a tener su influencia, que todos los hablantes del inglés escuchan a los hispanohablantes diciendo chanfle o algo así. Y comienzan sin saber qué están diciendo, comienzan a prestar. Y en comunidades donde hay mucho contacto, los hablantes de los dos idiomas comienzan en vez de pedir sweet potatoes, piden camotes. Porque eso es lo que se llama. Cuando van a la tienda y todos están hablando español, entonces piden las cosas por sus nombres españoles. Y eso es la influencia del contacto. Y en el evento que vemos, como por ejemplo, tienen la palabra, saben, ¿no? Muchos de los pidgin no, aunque sí hay algunos proyectos. Los criollos más que todo, sí.
Sí. Entonces, hay muchos de los criollos a base de francés en el Caribe ya tienen sus traducciones. Algunos ya son reconocidos como idiomas nacionales. En Jamaica han pedido que no se refiere al idioma como antes fue criollo inglés de Jamaica. Y ellos dicen, no debe ser así, es jamaiquino, algo así, porque ya es su propio idioma, ya no quieren reconocerlo. Y estos términos muchas veces se toman como términos de desprecio. Sí, no es un idioma, es un criollo, no es un idioma, es pidgin. Entonces, sí. Entonces, eso es algo que está pasando, que muchos de estos criollos ya se han desarrollado al punto de que tienen su reconocimiento oficial por los gobiernos, también en el Ethnologue, y muchos ya tienen sus códigos que se han identificado como idiomas distintos. Entonces, eso les da un poco más credibilidad, más prestigio y forma la base, por lo menos, o evidencia que apoya el desarrollo formal de estos idiomas, la planificación lingüística de estos idiomas. Estaba pensando en si en los tipos no están dando por tanto contacto lingüístico, se la van a encontrar. En los tiempos antiguos, sí, yo creo que sí. Tenía que haber algo de esto, pero no tenemos documentación, realmente no sabemos. ¿Se puede decir que algunas palabras en la Biblia de Dios también el libro de Hechos? Habrá palabras Yo creo que sí. Es bueno, y como el griego del Nuevo Testamento fue el koiné, el griego común, no el griego clásico. Entonces es seguro que tenía influencia de las comunidades locales donde se hablaba. Aunque yo no he estudiado suficiente del griego, ni he leído de alguien que esté tratando de investigar estos préstamos o la influencia de otros idiomas. Pero en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías es un libro bilingüe. Una parte está en hebreo, otra parte en arameo. Y entonces se reconoce que hubo contacto entre los dos grupos. Cuando algunos traducían a los cuando empezaron a leer, empezaron a explicar y a traducir. Sí. Okay. Bueno, sí, creo que es también el griego koiné. No me recuerdo bien, sí. Sí. Hay una gran diferencia cuando la carta de libro, pero dice que pueden ser o dos tipos de libro, porque en la primera, como no recuerdo bien, pero como una de las dos, él expresa un libro más elevado, el libro helénico, y después escribe el libro igual. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pablo, sí. Sí. Algunos dicen que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. Que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, porque Marcos tenía tanto contacto con Pedro.
Sí. Muy bien, muchas gracias. Ya tienen, sí, les debo mucho tiempo. Entonces, mañana es feriado, miércoles, vamos a hablar, miércoles y jueves, quiero enfocar en algunas aplicaciones de la sociolingüística y el miércoles, el jueves, si puedo recoger la información sobre algunas herramientas, recursos que pueden usar en el desarrollo de programas de computación, aplicaciones que pueden servir en las comunidades para hacer el desarrollo. Casi todos no lo he usado yo, entonces será un catálogo nada más de lo que hay. Entonces, y viernes vamos a hacer un resumen del curso y tendrán tiempo también para completar las evaluaciones del curso. Muy bien, gracias. Sí, el jueves, ¿verdad? En la noche.